Durante nuestra cena de compromiso, mi suegro me humilló llamándome cazafortunas, y mi prometido solo se rió de mí. Así que les hice lamentarlo para siempre. Soy maestra de escuela pública, y siempre me he sentido orgullosa de eso. No porque el pago sea genial, no lo es, pero porque genuinamente creo en lo que hago. Cuando lo conocí en una cafetería cerca de la universidad hace 2 años, parecía admirar eso de mí. Estaba terminando su MBA, hablando de querer hacer una diferencia en el mundo, y pensé que compartíamos los mismos valores. Debería haberlo sospechado cuando sugirió conocer a sus padres en Chez Laurent, el tipo de restaurante donde un solo aperitivo cuesta más de lo que gasto en comestibles en una semana. Gasté todo el dinero de las propinas de mi trabajo de medio tiempo como mesera en un vestido que me quedara bien. El vestido negro cruzado no era de diseñador, pero era elegante. Esperaba. Sus padres llegaron elegantemente tarde. Su padre en un traje a medida que probablemente costaba más que mi renta mensual. Su madre goteando diamantes que captaban la luz del candelabro. Me saludaron con el tipo de sonrisas educadas que nunca alcanzan los ojos, las que había aprendido a reconocer de las conferencias de padres y maestros con familias privilegiadas. La cena comenzó agradablemente. Su madre preguntó sobre mi trabajo, aunque noté cómo su sonrisa se tensó cuando mencioné que enseñaba en Roosevelt Elementary, una de las escuelas Title Prime del distrito. Su padre permaneció mayormente silencioso, estudiándome como si fuera un espécimen bajo un microscopio. La conversación fluyó alrededor de temas en los que apenas podía contribuir: su viaje reciente a los Hamptons, renovaciones en su casa de vacaciones en Aspen, amigos mutuos de los que nunca había oído. Traté de participar, compartiendo una historia sobre la feria de ciencias de mis estudiantes, pero pude ver que estaba perdiendo su atención. Cuando llegó el postre, un soufflé de chocolate de $70, su padre finalmente me habló directamente. Entonces, querida, dime honestamente, ¿qué es exactamente lo que ves en nuestro hijo? La pregunta me tomó desprevenida. Comencé a responder sobre su bondad, su inteligencia, cómo me hacía reír. Pero su padre me cortó con un gesto de la mano. Déjame reformular eso. ¿Qué ves realmente en él? Porque desde donde estoy sentado, esto se ve bastante conveniente para ti. ¿Una maestra en dificultades consiguiendo un esposo rico? Algunos podrían llamar eso suerte, otros podrían llamarlo calculador. La palabra colgó en el aire como una bofetada. Calculador. La implicación era cristalina, pero no podía creer que lo hubiera dicho tan directamente. Mi cara se quemó de humillación cuando otros comensales comenzaron a mirar hacia nosotros. Papá, dijo mi prometido, pero su voz era débil, incierta. Oh, vamos, hijo, llamemos a las cosas por su nombre. Es lo suficientemente bonita, lo admito, pero ¿qué más trae a la mesa? ¿Salario de maestra? ¿Préstamos estudiantiles? ¿Una familia que ni siquiera puede contribuir a la boda? Cada palabra era un golpe calculado. Claramente había hecho su investigación, sabía exactamente cómo herirme. Mis manos temblaron cuando dejé mi tenedor, el soufflé intacto. Creo que hay un malentendido, logré decir, mi voz sorprendentemente firme. Nunca pedí nada de su familia. Pago mis propias cuentas, y estaba planeando pagar la mitad de nuestra boda. Su padre se rió, un sonido frío que me puso la piel de gallina. ¡Qué noble! ¿Y qué sería exactamente la mitad de una boda para alguien que gana $35,000 al año? ¿Una fiesta de pizza en un gimnasio escolar? Fue entonces cuando miré a mi prometido, esperando que finalmente hablara, me defendiera, mostrara algo de valor. En su lugar, estaba mirando su plato, su cara roja de vergüenza. No por mí, sino por la escena que supuestamente estaba causando. Y entonces se rió. Una risa nerviosa, incómoda, que de alguna manera dolió más que la crueldad de su padre. Estaba eligiendo su aprobación sobre mi dignidad, y ni siquiera tenía el valor de hacerlo intencionalmente. Alcancé mi anillo de compromiso con manos firmes. El diamante de 2 quilates que una vez simbolizó nuestro futuro juntos, ahora se sentía como un grillete. Me lo quité del dedo y lo coloqué suavemente al lado del soufflé intacto. Gracias por la cena, dije, levantándome con gracia. Y gracias por mostrarme exactamente quiénes son todos ustedes. Salí de ese restaurante con la cabeza en alto, dejando atrás no solo el anillo, sino la ilusión de que había encontrado a alguien digno de compartir mi vida. A la mañana siguiente, desperté sintiéndome extrañamente ligera, como si hubiera estado conteniendo la respiración durante meses, y finalmente pudiera exhalar. Todavía llevaba el vestido negro de ayer, habiendo colapsado en mi sofá en el momento en que llegué a casa. Mi pequeño apartamento se sentía diferente de alguna manera, no más pequeño o más modesto, sino más mío.
Estaba haciendo café cuando comenzaron los golpes, fuertes, insistentes, desesperados. Sabía que era él antes de mirar por la mirilla. Estaba allí con un enorme ramo de rosas blancas, y esa expresión de perro perdido que ponía cada vez que había decepcionado a alguien. «Por favor», dijo cuando abrí la puerta. «¿Podemos hablar?» Lo dejé entrar, principalmente porque no quería que mis vecinos fueran testigos de lo que esto estaba a punto de convertirse. Me empujó las flores como si fueran algún tipo de ofrenda de paz, y noté que sus manos estaban temblando. «Estas son hermosas», dije, colocándolas en el mostrador de mi cocina sin buscar un florero. «Pero no cambian nada». Mi padre estaba completamente fuera de lugar, comenzó, paseando por mi pequeña sala como un animal enjaulado. No tenía derecho a decir esas cosas. No nos entiende. No entiende lo que tenemos. Lo observé caminar, notando cómo no podía mirarme a los ojos. «¿Qué tenemos exactamente?» «Amor», dijo, finalmente mirándome. «Nos amamos. Eso es lo que importa, ¿verdad? No lo que piensa mi padre, no lo que piense nadie. Si eso es cierto, entonces, ¿dónde estabas anoche? ¿Dónde estaba ese amor cuando tu padre me estaba humillando?» Su cara se desplomó. Estaba conmocionado. No sabía qué decir. Nunca lo había visto actuar así antes. «¿No lo habías visto?», pregunté calmadamente. «Porque yo sí. He visto la forma en que me mira, cómo descarta cualquier cosa que digo. He visto cómo te sometes a él en todo. ¿Dónde vamos a cenar? ¿De qué hablamos? Incluso qué vemos en TV cuando nos visitan. Eso no es cierto. ¿No lo es? ¿Cuándo fue la última vez que no estuviste de acuerdo con tu padre sobre algo? ¿Cuándo fue la última vez que elegiste lo que querías sobre lo que lo haría sentirse orgulloso?» Dejó de caminar, y por un momento pensé que tal vez había logrado llegar a él. Pero luego sacó la caja del anillo, y mi corazón se hundió. «Mira, hablé con él esta mañana. Se siente terrible. Quiere llevarnos a cenar la próxima semana para disculparse. Pagará toda la boda. Cualquier cosa que quieras. Podemos tenerla en el club de campo. Invitar a todos tus amigos de la escuela». El club de campo, donde su familia eran miembros y la mía serían invitados. Donde cada detalle sería elegido para impresionar a los amigos de su padre, en lugar de celebrar nuestro amor. «Todavía no lo entiendes», dije, hundiéndome en mi sofá. «Esto no es sobre dinero o lugares para bodas. Es sobre respeto. Es sobre defender a la persona con quien supuestamente quieres pasar tu vida. Quiero eso», dijo, sentándose a mi lado y tratando de tomar mi mano. «Eres lo mejor que me ha pasado. Por favor, solo ponte el anillo otra vez. Lo resolveremos». «¿Lo haremos? ¿O solo encontrarás nuevas formas de suavizar las cosas, de hacer que todos se sientan cómodos excepto yo?» Se quedó callado por un largo momento, y pude verlo luchando con algo. Finalmente habló, su voz pequeña y derrotada. «Él controla todo. El fondo fiduciario, mi trabajo en su empresa, incluso este apartamento. Todo es suyo. Si lo desafío completamente, pierdo todo por lo que he trabajado». Y ahí estaba. La verdad que había estado tratando de no ver durante 2 años. No estaba eligiendo entre yo y su padre. Estaba eligiendo entre yo y su vida cómoda. Y ya sabía cuál importaba más. «Entiendo», dije suavemente. «Lo hago. Pero no puedo casarme con alguien que ve nuestra relación como algo que debe ser manejado en lugar de defendido». Trató de discutir. Trató de explicar. Trató de hacerme entender la presión bajo la que estaba. Pero ya había oído suficiente. Cuando finalmente se fue, se llevó el anillo con él, y sentí esa extraña ligereza otra vez. Las llamadas comenzaron 3 días después. Mi teléfono sonaba a todas horas, durante mi descanso para almorzar, mientras calificaba exámenes, incluso a las 6 de la mañana. Cada vez, su nombre parpadearía en la pantalla, y cada vez lo dejaría ir al buzón de voz. Los mensajes se volvieron cada vez más desesperados. Primero eran disculpas mezcladas con súplicas para que reconsiderara. Luego vinieron promesas sobre enfrentar a su padre, sobre elegirme a mí por encima de las expectativas familiares. Para el 4.º día, había ira filtrándose en su voz, frustración de que no estaba siendo razonable sobre la situación. Pero fue el mensaje de su madre el que realmente llamó mi atención. Su voz era dulce como el almíbar, el tipo de tono que probablemente usaba con miembros difíciles del consejo en sus funciones benéficas. «Querida, espero que no dejes que el orgullo se interponga en tu futuro. Mi esposo puede ser tradicional en su pensamiento, pero tiene buenas intenciones. Eres una chica inteligente. Seguramente puedes ver que algunas batallas no valen la pena luchar. Todos tenemos que hacer compromisos en las relaciones. Llámame.
Compromisos, como si aceptar la humillación fuera solo parte de ser un adulto maduro. Todavía estaba procesando eso cuando mi directora me llamó a su oficina el viernes por la tarde. Mrs. Davidson estaba en sus 60s, una ex maestra que había luchado para subir en las filas cuando las administradoras mujeres aún eran una rareza. Tenía reputación de ser justa pero dura, y la respetaba inmensamente. «Siéntate», dijo, cerrando la puerta detrás de mí. «Recibí una llamada interesante esta mañana». Mi estómago cayó. «¿Oh?» Un caballero que decía estar preocupado por tu estabilidad emocional. Sugirió que habías estado bajo estrés significativo últimamente y podrías no estar apta para estar cerca de niños. La sangre se drenó de mi cara. ¿Qué le dijiste? Le dije que cualquier preocupación sobre el desempeño de mis maestras necesitaría ser presentada por escrito, a través de canales oficiales, con ejemplos específicos de comportamiento problemático. Curioso, no pudo proporcionar ninguno. Mrs. Davidson se recostó en su silla, estudiando mi cara. ¿Quieres contarme de qué se trata realmente esto? Me encontré contándole todo. La cena, la humillación, la ruptura, y ahora este aparente intento de sabotear mi carrera. Escuchó sin interrumpir, su expresión oscureciéndose con cada detalle. Eso es acoso, dijo cuando terminé. Y es acoso increíblemente estúpido. He estado observándote enseñar durante 3 años. Tus estudiantes te adoran. Tus puntajes de exámenes son excelentes, y nunca has tenido un solo incidente de comportamiento. Si acaso, eres una de nuestras maestras más estables. El alivio inundó a través de mí, seguido rápidamente por la ira. Una cosa era atacarme personalmente, pero ir tras mi sustento, mi habilidad de mantenerme, eso era un nuevo bajo. ¿Qué debo hacer?, pregunté. Nada, por ahora. Pero si llama otra vez, estaré enviando su información a nuestro departamento legal. No nos gusta la interferencia externa con nuestro personal. Caminando a casa esa tarde, sentí una extraña mezcla de vindicación y tristeza. El intento del padre de castigarme había salido mal, pero también había confirmado algo que había estado tratando de no reconocer. Esta familia nunca me aceptaría, y peor, trabajarían activamente para destruirme si no me alineaba. Esa noche, finalmente escuché los buzones de voz de mi ex prometido. En el más reciente, su voz estaba tensa, exhausta. No sé qué más hacer. Mi padre dice que estás siendo dramática, que toda esta cosa está siendo exagerada. Tal vez si solo te disculparas por irte, podríamos superar esto. Llámame de vuelta, por favor. Disculparme, por tener suficiente autorrespeto para irme cuando estaba siendo insultada, por negarme a aceptar comportamiento inaceptable. Borré todos los mensajes sin devolver la llamada. Algunos puentes, una vez quemados, deben quedarse así. Mi compañera de cuarto me encontró ese fin de semana sentada en el suelo de nuestra sala, rodeada de revistas de novias que había estado coleccionando durante meses. Estaba metódicamente arrancando páginas, fotos de lugares, diseños de vestidos, arreglos florales, y tirándolas en una gran bolsa de basura. ¿Destrucción terapéutica?, preguntó, instalándose junto a mí con 2 tazas de café. Algo así, dije, arrancando una página particularmente lujosa de pasteles de boda. No puedo creer que desperdicié tanto dinero en estas estúpidas revistas. Recogió una de las páginas arrancadas, una foto de una novia en un vestido de baile elaborado. ¿Sabes qué deberíamos hacer? Quemarlas. La miré, sorprendida. ¿Qué? En serio. Mi abuela solía decir que el fuego limpia todo. Podríamos tener una pequeña ceremonia, despedirnos de esta versión de tu futuro y hacer espacio para lo que venga después. 1 hora después, estábamos en la azotea de nuestro edificio de apartamentos, alimentando páginas de revistas a las llamas en nuestra fogata portátil. Era extrañamente satisfactorio ver esas imágenes perfectas de bodas curvarse y ennegrecerse, liberándome de sueños que nunca habían sido realmente míos de todos modos. ¿Puedo preguntarte algo?, dijo mientras observábamos las últimas revistas arder. ¿Alguna vez realmente quisiste esa boda? ¿Todas esas recepciones de club de campo y flores elegantes? Consideré la pregunta seriamente. Pensé que la quería, pero mirando hacia atrás, creo que solo quería quererla. Parecía lo que se suponía que debía soñar. ¿Y qué quieres realmente? Todavía no lo sé. Tal vez ese sea el problema. He estado tan enfocada en encajar en la visión de alguien más de mi vida que olvidé descubrir la mía propia. La conversación me recordó a algo que había estado evitando: llamar a mi hermana. Vivía a 3 estados de distancia. Había conocido a mi ex prometido exactamente 2 veces, pero tenía una habilidad extraña para ver a través de las fachadas de las personas. Finalmente, dijo cuando contestó el teléfono.
Me estaba preguntando cuándo llamarías para decirme que desechaste a ese mamá gallina sin espina dorsal. ¿Cómo supiste? Instagram. No has publicado una sola foto con él en 2 semanas, y usualmente las publicas juntos cada pocos días. Además, suenas diferente, más ligera. Le conté sobre la cena, sobre la crueldad de su padre y su falla en defenderme. Escuchó silenciosamente, haciendo pequeños ruidos de disgusto en los momentos apropiados. Tengo que ser honesta, dijo cuando terminé. Nunca me gustó. Seguí esperando que vieras lo que yo veía. ¿Qué era qué? Un hombre que nunca había aprendido a enfrentar a su padre. ¿Recuerdas esa primera Navidad cuando lo trajiste a casa? Papá hizo una broma sobre su carro elegante, y en lugar de reírse, se lanzó a toda esta explicación sobre cómo fue un regalo de graduación, cómo había trabajado duro para ganárselo. Como si necesitara nuestra aprobación para justificar tener cosas bonitas. Sí recordé eso. En ese momento, pensé que era dulce que se preocupara por la opinión de mi familia. Y luego estaba la forma en que siempre se sometía a ti sobre todo. ¿Qué restaurante? ¿Qué película? ¿Qué hacer los fines de semana? Pensé que era considerado al principio, pero luego me di cuenta de que no estaba siendo considerado. Estaba evitando tomar decisiones que podrían disgustar a alguien. ¿Por qué no dijiste nada? ¿Habrías escuchado? Tenía razón. Probablemente lo habría defendido, explicado el comportamiento, puesto excusas. La cosa es, continuó mi hermana, no necesitas a alguien que esté de acuerdo con todo lo que dices. Necesitas a alguien que te respalde cuando importa, que se pare contigo incluso cuando es incómodo. Especialmente cuando es incómodo. Después de colgar, me senté en mi apartamento silencioso, realmente mirándolo por primera vez en meses. Los libros en mis estantes, elegidos porque los amaba, no porque impresionarían a alguien. Las fotos en mis paredes, memorias de viajes que había tomado y amigos que había hecho. El pequeño jardín de suculentas en mi ventana que había comenzado porque disfrutaba cuidar algo verde y creciente. Esta era mi vida. Pequeña, tal vez, según los estándares de algunas personas, pero enteramente mía. Y por primera vez en 2 años, eso se sintió suficiente. 2 semanas de silencio bendito terminaron cuando abrí mi laptop después de la escuela y vi su nombre en mi bandeja de entrada. La línea de asunto decía: necesitamos discutir esto racionalmente. Debería haberlo borrado sin leerlo. En lugar de eso, lo cliqué para abrirlo, e inmediatamente deseé no haberlo hecho. Te he dado tiempo para calmarte y pensar sobre esta situación más claramente. Entiendo que estabas molesta por la cena con mis padres, pero tu reacción fue completamente desproporcionada a lo que realmente pasó. Mi padre simplemente estaba siendo protector de su familia, lo cual es natural para cualquier padre en su posición. Tu salida dramática avergonzó a todos los involucrados y creó conflicto innecesario. He estado tratando de suavizar las cosas con mi familia mientras también te doy espacio para calmarte. Pero estoy empezando a pensar que estás disfrutando la atención que toda esta situación ha creado. He hablado con varias personas sobre esto, y todos están de acuerdo en que estás siendo irracional. Las relaciones requieren compromiso, y a veces eso significa aceptar que no todos se expresarán de la manera que preferirías. Mi padre viene de una generación diferente, con estilos de comunicación diferentes. Creo que deberíamos tomar un descanso hasta que estés lista para ser más madura sobre esta situación. Estoy dispuesto a trabajar en esto, pero solo si puedes abordarlo como un adulto en lugar de hacer berrinches cuando las cosas no salen exactamente como quieres. Mis padres se han ofrecido a pagar por terapia de pareja, si crees que eso te ayudaría a procesar tus sentimientos más constructivamente. Genuinamente quieren seguir adelante y construir una relación contigo, pero eso requiere esfuerzo de ambos lados. Házmelo saber cuando estés lista para tener una conversación racional sobre nuestro futuro. Lo leí 3 veces, mi incredulidad creciendo con cada pasada. Había logrado reescribir la historia completamente, retratándose como la pareja paciente y razonable, lidiando con mi inestabilidad emocional. La crueldad deliberada de su padre se había convertido en un estilo de comunicación diferente. Mi autorrespeto se había convertido en un berrinche. Pero fue la frase «he hablado con varias personas sobre esto» lo que realmente me molestó. Había estado discutiendo nuestra situación privada con otros, probablemente buscando validación para su versión de los eventos. Me pregunté si había mencionado el intento de su padre de sabotear mi carrera, o si ese detalle había sido convenientemente omitido de su narrativa. La parte más irritante era su suposición de que eventualmente volvería arrastrándome, debidamente castigada y lista para disculparme por el crimen de tener límites. El email se leía como un padre regañando a un niño difícil, no un hombre dirigiéndose a alguien que afirmaba amar. Empecé a escribir una respuesta varias veces.
Primero, una refutación punto por punto de su historia revisionista. Luego, una explicación detallada de por qué el comportamiento de su padre era inaceptable y su falla en defenderme terminaba la relación. Finalmente, consideré un simple «vete al infierno» y terminar con eso. Al final, cerré la laptop sin responder nada. Mi compañera de cuarto me encontró en la cocina una hora después, cortando agresivamente vegetales para la cena con más fuerza de la necesaria. ¿Mal día?, preguntó, notando la pila de cebollas perfectamente picadas. Email de el que no debe ser nombrado. Aparentemente, soy dramática e inmadura, y debería estar agradecida de que su padre solo estaba siendo protector. «Oh, cariño», dijo, quitándome el cuchillo antes de que me lastimara. «Por favor, dime que no estás realmente considerando responder a esa basura». «No lo estoy. Pero quiero explicar exactamente por qué está equivocado, por qué el comportamiento de su padre era inaceptable, por qué toda su familia opera como algún tipo de monarquía tóxica, donde todos tienen que inclinarse ante el patriarca. Pero no lo harás, porque eres más inteligente que eso». Tenía razón. Involucrarme con su email solo le daría lo que quería: mi atención, mi energía emocional y evidencia de que aún estaba lo suficientemente invertida en su opinión como para discutir con él. Además, continuó, sacando ingredientes para pasta, personas así no discuten de buena fe. Podrías escribir la respuesta más elocuente y racional del mundo, y él solo encontraría nuevas maneras de descartarla. La única forma de ganar ese juego es no jugarlo. Esa noche, borré el email sin guardarlo. Si estaba esperando una respuesta, estaría esperando indefinidamente. Algunas conversaciones no valen la pena tener, especialmente con personas que ya han decidido que estás equivocada antes de que hayas hablado. Casi no reconocí su voz cuando llamó. Su madre nunca me había contactado directamente antes. Todas las interacciones previas habían sido filtradas a través de su hijo, reuniones familiares cuidadosamente orquestadas donde la conversación se mantenía segura en aguas superficiales. Me preguntaba si tendrías tiempo para un café, dijo. Su tono usual comandante reemplazado por algo más suave, más incierto. Hay algo de lo que me gustaría hablar contigo. Cada instinto me decía que declinara. Esto tenía que ser otra manipulación, otro intento de traerme de vuelta al redil en sus términos. Pero la curiosidad ganó, y me encontré acordando encontrarme con ella en un pequeño café en el centro, lejos de sus lugares habituales. Ya estaba allí cuando llegué, sentada en una cabina de esquina con sus manos envueltas alrededor de una taza blanca simple. No había bolsa de diseñador en la mesa, no joyería ostentosa. Se veía casi ordinaria, como cualquier otra mujer de mediana edad tomando café en una tarde de sábado. «Gracias por venir», dijo mientras me deslizaba al asiento frente a ella. «No estaba segura de que lo harías». «Yo tampoco», admití, ordenando un latte de la mesera. «¿De qué querías hablar?» Se quedó callada por un largo momento, mirando su café como si contuviera respuestas a preguntas que aún no había aprendido a hacer. «Te debo una disculpa», dijo finalmente. «Por esa cena, por el comportamiento de mi esposo, y por mi propio silencio mientras sucedía. No esperaba eso». «De acuerdo. He estado pensando en eso durante semanas, reproduciendo esa noche en mi mente. La mirada en tu cara cuando te llamó calculadora, nunca la olvidaré. Me recordó algo que había enterrado durante mucho tiempo». Me miró entonces, y me sorprendió ver dolor genuino en sus ojos. Hace 32 años, yo era tú. Circunstancias diferentes, pero la misma situación esencial. Era enfermera de una familia de clase media, comprometida con un hombre cuyo padre pensaba que estaba por debajo de su estatus social. ¿Qué pasó? Me quedé. Acepté la humillación. Me convencí de que fue solo una mala noche, que el amor conquistaría todas las diferencias de clase y la desaprobación familiar. Me casé con él de todos modos. Hizo una pausa, tomando un sorbo tembloroso de su café. Mi suegro hizo mi vida un infierno durante los primeros 5 años de mi matrimonio. Nada de lo que hacía era lo suficientemente bueno. No mi cocina, no mi hospitalidad, no mis contribuciones a las conversaciones familiares. Criticaba todo desde mi acento hasta mis modales en la mesa, hasta mi elección de amigos. ¿Y tu esposo? ¿Te defendió? Su risa fue amarga. Hizo lo que mi hijo te hizo a ti. Suavizó las cosas. Puso excusas. Me pidió que fuera más comprensiva. Dijo que su padre solo estaba fijo en sus maneras, que mejoraría con el tiempo. ¿Mejoró? Eventualmente sí, pero no porque su padre cambiara, porque yo cambié. Aprendí a vestirme como ellos querían, hablar como ellos querían, pensar como ellos querían.
Dejé la enfermería porque no era lo suficientemente prestigiosa. Dejé a mis amigos porque no eran del tipo correcto. Dejé pedazos de mí misma hasta que casi no quedaba nada de la mujer de la que mi esposo se había enamorado. Sentí un escalofrío bajar por mi espina dorsal. Este era el futuro del que había escapado, la vida que habría vivido si me hubiera quedado y tratado de hacer que funcionara. Cuando te vi levantarte y salir de ese restaurante, sentí algo que no había experimentado en décadas. Envidia. Envidia pura y devastadora por tu valor para alejarte de algo que te estaba destruyendo. Extendió la mano a través de la mesa y tocó brevemente la mía. Mi hijo es un buen hombre, pero es débil de la misma manera que su padre era débil. Siempre elegirá el camino de menor resistencia, incluso si eso significa sacrificar a las personas que afirma amar. Y mi esposo ha empeorado a lo largo de los años, más controlador, más convencido de que su forma es la única forma aceptable. ¿Por qué me estás contando esto? Porque quiero que sepas que irte fue la elección correcta, y porque espero que verte hacerlo pueda darme el valor para recordar quién solía ser, antes de que me remodelaran en su idea de la esposa perfecta. Nos sentamos en silencio cómodo por un tiempo, dos mujeres de generaciones diferentes que habían enfrentado la misma elección imposible. Ella había elegido seguridad y aceptación, y yo había elegido dignidad e incertidumbre. Espero que encuentres tu camino de vuelta a ti misma, dije mientras nos preparábamos para irnos. Espero que nunca te pierdas en primer lugar, respondió. Eres más fuerte de lo que yo jamás fui. Caminando a casa, sentí una tristeza inesperada por la mujer que había sido y la mujer que podría haber permanecido si hubiera hecho diferentes elecciones. Pero también sentí una profunda gratitud por su honestidad, por mostrarme exactamente cómo habría sido mi futuro si me hubiera quedado y tratado de encajar en su mundo. Un mes después, estaba profundamente metida en cajas de mudanza cuando escuché el golpe familiar en mi puerta. Había encontrado una pequeña casa con jardín al otro lado de la ciudad. Nada elegante, pero era mía, y se sentía como un nuevo comienzo. No estaba esperando a nadie, especialmente no a él. Se veía diferente cuando abrí la puerta. Más delgado, con círculos oscuros bajo sus ojos y una energía nerviosa que no había visto antes. En su mano había un pedazo de papel arrugado que sujetaba como un salvavidas. ¿Puedo entrar? Por favor. Tengo algo que mostrarte. Contra mi mejor juicio, lo dejé entrar. Miró alrededor las cajas medio empacadas, el apartamento que estaba siendo lentamente despojado de mi presencia. «¿Realmente te estás mudando?», dijo, y había sorpresa genuina en su voz, como si hubiera esperado que me quedara congelada en el lugar hasta que decidiera regresar. «Encontré una casa», dije simplemente. «Pequeña, pero tiene un jardín. Siempre he querido cultivar mis propios tomates». Sonrió con eso, entonces no. Una sonrisa genuina que recordé de nuestros primeros días juntos. «Mencionaste eso en nuestra tercera cita. Dijiste que querías hacer tu propia salsa de pasta algún día». El hecho de que recordara me sorprendió. «¿Qué querías mostrarme?». Me entregó el papel arrugado con manos temblorosas. Era una carta, escrita en la letra distintiva de su padre, aunque el tono era diferente a cualquier cosa que hubiera visto de él. «Pequeño desagradecido de mierda. Después de todo lo que he hecho por ti, ¿así es como me pagas? ¿Alejándote del negocio familiar para perseguir alguna noción tonta de independencia? ¿Y para qué? ¿Por esa maestra cazafortunas que ni siquiera pudo fingir estar agradecida por nuestra generosidad? He pasado 30 años construyendo esta empresa, construyendo nuestra reputación, y estás dispuesto a tirarlo todo por alguien que nunca será lo suficientemente buena para nuestra familia. Si piensas que te recibiré de vuelta cuando esta rebelión juvenil pase, estás equivocado». Lo miré, conmocionada. ¿Él escribió esto? Hace 2 días, cuando le dije que había aceptado una posición en Morrison Tech en el centro. Es una startup. Nada glamoroso, pero es mío. Mis decisiones, mi trabajo, mis éxitos y fracasos. ¿Dejaste el negocio familiar? Asintió, pasando sus manos por su cabello. Me tomó semanas reunir el valor. Seguía pensando en lo que dijiste, sobre nunca elegir lo que quería, sobre lo que lo haría sentirse orgulloso. Tenías razón. He pasado toda mi vida buscando su aprobación, y me estaba matando, nos estaba matando. Sentí algo cambiar dentro de mí, no esperanza exactamente, sino reconocimiento. Este era el hombre con quien pensé que me estaba casando, antes de que la dinámica de su familia lo oscureciera. He estado viendo a un terapeuta, continuó, tratando de entender por qué dejé que controlara tanto de mi vida, por qué no pude defenderte cuando importaba. Dice que tengo algo llamado problemas de enmarañamiento con mi familia. Es un comienzo, dije cuidadosamente.
Pero la terapia no borra lo que pasó. No cambia el hecho de que cuando más te necesité, no estabas ahí. Lo sé. Y sé que probablemente no merezco otra oportunidad, pero la estoy pidiendo de todos modos, no para volver a como eran las cosas. Yo tampoco quiero eso. Pero tal vez podríamos intentar otra vez, como las personas que realmente somos en lugar de las personas que esperaban que fuéramos. Lo miré parado en mi sala medio vacía, sosteniendo evidencia de la furia de su padre, habiendo finalmente elegido su propio camino a pesar del costo. Una parte de mí se sentía orgullosa de él, genuinamente orgullosa del valor que debió haber tomado alejarse de todo lo que había conocido. No sé, dije honestamente. No soy la misma persona que salió de ese restaurante hace un mes. He aprendido cosas sobre mí misma, sobre lo que quiero y no quiero en una relación. No puedo volver a ser la novia complaciente que suaviza conflictos familiares. No te estoy pidiendo que hagas eso. Te estoy preguntando si estarías dispuesta a explorar quiénes podríamos ser si empezáramos de nuevo. Con honestidad esta vez en lugar de tratar de encajar en las expectativas de cualquier otra persona. Me senté en mi sofá, la carta aún en mis manos. Necesito tiempo. Y necesito saber que esto no es solo rebelión contra tu padre que se desvanecerá cuando la novedad pase. Entiendo. Toma todo el tiempo que necesites. Estaré en mi nuevo trabajo, descubriendo quién soy cuando nadie me está diciendo quién ser. Y tal vez, si decides que estás dispuesta a intentar otra vez, podamos descubrir quiénes somos juntos. Después de que se fue, me senté rodeada de cajas, sosteniendo la carta cruel de su padre. Por primera vez desde esa cena terrible, sentí un destello de algo que no me había atrevido a sentir, la posibilidad de que el hombre del que me enamoré todavía pudiera existir bajo todos esos años de condicionamiento familiar. La pequeña caja de terciopelo apareció en mi nueva puerta 3 días después de que me mudé a la casa. Sin nota, sin explicación, solo mi nombre escrito en escritura elegante en la tarjeta adjunta. Dentro estaba el anillo más hermoso que jamás había visto, no grande o llamativo, sino innegablemente precioso. Un zafiro azul profundo rodeado de pequeños diamantes, engastado en oro blanco que tenía la pátina de la edad. Era claramente vintage, claramente valioso, y claramente no era de él. Mi teléfono sonó mientras aún lo estaba mirando. ¿Te gusta? La voz de su madre era más suave de lo que jamás la había oído. Es hermoso, pero no puedo aceptar esto. Es demasiado. Pertenecía a mi abuela, dijo. Me lo dejó cuando tenía más o menos tu edad, recién casada y tratando de encontrar mi lugar en una familia que no me entendía. Me hundí en mi sofá nuevo, la caja del anillo aún abierta en mi regazo. ¿Por qué me lo estás dando? Porque mi esposo siempre lo odió. Dijo que no era lo suficientemente impresionante, no lo suficientemente llamativo para representar el estatus de nuestra familia. Quería que lo hiciera rehacer con una piedra más grande, algo que causara más impacto en eventos sociales. Pero no lo hiciste. No, era la única cosa que mantuve que era verdaderamente mía, una conexión con la mujer que había sido antes de casarme en su mundo. Lo he usado exactamente 3 veces en 32 años, siempre cuando mi esposo no estaba cerca para desaprobar. Pude escuchar su voz quebrándose ligeramente, y me di cuenta de que esta conversación era tan emocional para ella como inesperada para mí. Quiero que lo tengas porque hiciste lo que yo nunca pude. Te alejaste cuando quedarte te habría costado a ti misma. Y porque... Hizo una pausa, luchando con las palabras. Porque he empezado a pintar otra vez. ¿Pintar? Era estudiante de arte cuando conocí a mi esposo. Lo dejé después de casarnos. Dijo que era un pasatiempo, no lo suficientemente serio para alguien en nuestra posición. Pero verte elegirte a ti misma sobre la seguridad me hizo recordar quién solía ser. Me deslicé el anillo en mi dedo derecho. Encajó perfectamente, como si hubiera estado esperándome. Me inscribí en clases en el colegio comunitario, continuó. Nada dramático, solo acuarelas 2 veces por semana, pero se siente como volver a la vida. ¿Qué piensa tu esposo? Aún no lo sabe. No estoy lista para esa batalla, pero tener algo que es enteramente mío otra vez es aterrador y maravilloso. Después de colgar, me senté en mi nueva sala, rodeada de cajas sin desempacar y sosteniendo mi mano para capturar la luz a través del zafiro. No era un anillo de compromiso o una promesa de para siempre. Era algo mejor. Era un recordatorio de que a veces los regalos más valiosos vienen de fuentes inesperadas y que la solidaridad entre mujeres puede tender un puente incluso sobre las brechas más amplias. Pasé el resto de la tarde arreglando muebles y colgando cuadros, tomando decisiones basadas enteramente en lo que me gustaba, en lugar de lo que impresionaría a visitantes o encajaría con la estética de alguien más. La casa era pequeña, pero cada rincón se sentía como yo.
El rincón de lectura junto a la ventana donde la luz de la mañana sería perfecta para calificar exámenes. La cocina con suficiente espacio en el mostrador para experimentos culinarios serios. La puerta trasera que se abría a un patio donde finalmente podría plantar ese jardín. Cuando llegó la noche, me paré en mi porche trasero usando el anillo de zafiro y mirando el espacio que pronto tendría tomates y hierbas y cualquier otra cosa que decidiera cultivar. Por primera vez en años, mi futuro se sentía enteramente mío, lleno de posibilidades que podía elegir. 3 meses en lo que cautelosamente llamábamos intentándolo otra vez, aprendí que reconstruir la confianza es como cultivar un jardín. Requiere paciencia, cuidado consistente, y la aceptación de que algunas cosas pueden no echar raíces sin importar cuánto quieras que lo hagan. Nos reuníamos 2 veces por semana para café, nunca en mi casa, nunca en su apartamento. El territorio neutral se sentía más seguro de alguna manera, como si el peso de nuestra historia pudiera aplastar estas conversaciones tentativas nuevas antes de que tuvieran oportunidad de crecer en algo real. Me contó sobre su nuevo trabajo. Qué extraño se sentía tomar decisiones sin consultar con su padre primero. Cómo los otros desarrolladores respetaban sus ideas simplemente porque eran buenas ideas, no por el nombre de su familia. Le conté sobre mi jardín. Qué satisfactorio era ver cosas crecer de semillas que había plantado con mis propias manos. Las sesiones con la terapeuta de pareja eran más difíciles. Dr. Martínez tenía una forma de hacer preguntas que despojaba toda la cortesía cuidadosa que habíamos desarrollado, forzándonos a examinar las heridas infectadas que habíamos estado tratando de ignorar. Hábleme sobre la confianza, dijo durante nuestra sexta sesión. ¿Qué significa para cada uno de ustedes y dónde piensan que se rompió? Necesito saber que cuando alguien me ataque, él me defenderá, dije, mirándolo directamente. No suavizar las cosas después, no dar excusas de por qué pasó, sino levantarse en el momento cuando importa. Y yo necesito saber que ella no se rendirá con nosotros en el momento en que las cosas se pongan difíciles, respondió él. Que me dará una oportunidad de hacerlo mejor en lugar de solo irse. Pero irse no fue rendirse, observó Dr. Martínez. Fue autopreservación. ¿Pueden ver la diferencia? Esa sesión terminó con ambos llorando, finalmente reconociendo que mi partida no había sido abandono, había sido supervivencia. Su padre, predeciblemente, no había tomado bien su deserción. Las llamadas empezaron lo suficientemente amigables, ofertas para discutir este malentendido, invitaciones a cenas familiares donde podrían resolver las cosas. Cuando esas fallaron, el tono cambió a ira, luego decepción, luego crueldad calculada, diseñada para hacerlo cuestionar sus elecciones. Me está cortando del testamento, me dijo una tarde, revolviendo su café ausentemente. Se aseguró de que su abogado llamara para informarme oficialmente. ¿Cómo te sientes sobre eso? Aliviado, principalmente. Culpable de sentirme aliviado, pero aliviado nonetheless. Pasé tantos años viviendo según lo que protegería esa herencia, tomando decisiones basadas en lo que él quería en lugar de lo que yo quería. ¿Te arrepientes de renunciar a la seguridad? Consideró la pregunta seriamente. Me arrepiento de cuánto tiempo me tomó darme cuenta de que la seguridad comprada con tu alma no es seguridad en absoluto. Es solo una prisión cómoda. Pero incluso mientras trabajábamos estas revelaciones juntos, podía sentir que algo fundamental había cambiado entre nosotros. La intimidad fácil que una vez compartimos ahora se sentía forzada, como si ambos estuviéramos tratando de recapturar algo que había sido irreparablemente dañado. Durante nuestros momentos físicos, los besos cuidadosos, el tomarse de las manos tentativo, me encontré analizando sus respuestas en lugar de sentirlas. Cuando se reía de mis bromas, me preguntaba si estaba actuando felicidad. Cuando estaba de acuerdo con mis opiniones, cuestionaba si era genuino o solo evitación de conflictos. Ya no confío en mi propio juicio. Le confesé a mi compañera de cuarto una noche. No puedo distinguir si estoy siendo injustamente sospechosa o si mis instintos están tratando de protegerme de cometer el mismo error 2 veces. Tal vez ambos, dijo gentilmente. Tal vez necesitas más tiempo, o tal vez algunas cosas simplemente no pueden ser desrotas. La realización me golpeó gradualmente, como ver una planta marchitarse lentamente a pesar de toda tu atención cuidadosa. Podríamos tener conversaciones significativas, resolver nuestros problemas en terapia, incluso construir una amistad basada en respeto mutuo y entendimiento. Pero la confianza profunda e instintiva que hace que el amor se sienta seguro, esa se había ido, y ninguna cantidad de esfuerzo parecía capaz de traerla de vuelta. Me encontré reservándome, manteniendo partes de mí misma en reserva, siempre manteniendo una ruta de escape.
y él parecía sentirlo, tratando más y más duro de probar su confiabilidad, lo que solo hacía que todo se sintiera más performativo y menos genuino. El anillo de zafiro en mi dedo se había convertido en un recordatorio diario de que a veces la cosa más amable que puedes hacer por alguien es reconocer cuando algo hermoso ha llegado a su fin. Le cociné cena un martes por la noche a finales de septiembre, la primera vez que había estado en mi casa desde que me mudé. Hice su plato de pasta favorito, el que había aprendido de la receta de su abuela italiana durante tiempos más felices, y puse la mesa con los platos buenos que había comprado para mí, no para entretener a otros. Comimos calladamente, haciendo charla trivial sobre el trabajo y el clima, ambos sintiendo que algo significativo estaba pasando sin estar listos para nombrarlo. Elogió la comida, ayudó a limpiar los platos, y se acomodó en mi sofá como si fuéramos cualquier pareja ordinaria pasando una noche agradable juntos. Pero no éramos ordinarios, y realmente ya no éramos una pareja, a pesar de nuestros mejores esfuerzos por fingir lo contrario. Esto no está funcionando, dije finalmente, las palabras cayendo en el silencio como piedras en agua quieta. No preguntó qué quería decir. No trató de argumentar o convencerme de que estaba equivocada. Solo asintió lentamente, sus hombros hundiéndose con lo que parecía alivio mezclado con tristeza. Lo sé, dijo calladamente. Lo he sabido durante semanas, pero no quería admitirlo. Estamos tratando tan duro de reconstruir algo que ambos estamos exhaustos. Y lo que estamos construyendo ya no se siente como nosotros. Se siente como una actuación de lo que pensamos que una relación saludable debería parecer. Se inclinó hacia adelante, codos en las rodillas, mirando sus manos. Te amo. Necesito que sepas eso. Lo que sentí por ti era real. Lo que aún siento es real. Lo sé. Yo también te amo. Pero el amor no siempre es suficiente, ¿verdad? A veces el amor significa reconocer cuando has roto algo más allá de la reparación. Nos sentamos en silencio por mucho tiempo, ambos llorando calladamente por el futuro que habíamos planeado y las personas que habíamos sido cuando creíamos en él. No había ira ahora, sin culpa o recriminación, solo la tristeza profunda de dos personas reconociendo una verdad dolorosa. Creo que necesité perderte para aprender cómo defenderme, dijo eventualmente. Y tal vez necesitabas irte para aprender que eres lo suficientemente fuerte para elegirte a ti misma sobre la seguridad. Nos convertimos en personas diferentes a través de esto. Mejores personas tal vez, pero no personas que encajan juntas más. Sigo pensando en líneas paralelas, dijo, secándose los ojos con el dorso de su mano. Son perfectamente rectas, perfectamente ellas mismas, pero nunca se intersectan. Pueden correr junto a la otra para siempre, pero nunca realmente se encuentran. Era una metáfora hermosa y dolorosamente precisa. Ambos habíamos crecido y cambiado, pero habíamos crecido en direcciones que nos llevaron lejos uno del otro, en lugar de hacia un futuro común. ¿Qué pasa ahora?, preguntó. Ahora nos despedimos apropiadamente, con dignidad y bondad y respeto por lo que compartimos. No tratamos de quedarnos amigos inmediatamente. Necesitamos espacio para llorar esto y seguir adelante. Pero tal vez algún día podamos mirar atrás a esto y estar agradecidos por lo que nos enseñamos uno al otro. Asintió, levantándose lentamente y recogiendo su chaqueta. En la puerta, se volvió hacia mí, y por un momento se veía como el joven que conocí en esa cafetería hace 2 años, lleno de potencial y sueños. Gracias, dijo, por irte cuando lo hiciste, por darme una oportunidad de intentar otra vez, y por ser lo suficientemente valiente para terminar esto cuando ambos sabíamos que había terminado. Gracias por aprender a enfrentar a tu padre. Eso tomó valor real. Nos abrazamos para despedirnos, un abrazo real que reconoció tanto lo que habíamos perdido como lo que habíamos ganado. Después de que se fue, me senté en mi sala rodeada de la vida que había construido para mí. Los libros, las plantas, los muebles que había elegido porque los amaba, no porque impresionara a alguien. La tristeza era real y profunda, pero debajo de ella había algo más, paz. La paz que viene de hacer la elección difícil con gracia, de terminar algo con honestidad en lugar de dejarlo cojear hasta que muera de negligencia. Toqué el anillo de zafiro en mi dedo y pensé en su madre, sobre el valor que toma empezar de nuevo a cualquier edad. Mañana despertaría en mi propia casa, tomaría decisiones basadas en mis propios valores, y continuaría construyendo una vida que me pertenecía enteramente. 6 meses después, estaba colgando luces de Navidad en mi porche delantero, cuando me di cuenta de que había dejado de pensar en él todos los días. La casa se había convertido completamente en mí ahora, llena de los aromas de canela y pino fresco. Las paredes decoradas con arte de mis estudiantes y fotos de viajes de fin de semana que había tomado sola.
La promoción había sido una sorpresa. Cuando Mrs. Davidson me llamó a su oficina en octubre, esperaba otra revisión de rutina, no una oferta para convertirme en la nueva coordinadora curricular de la escuela. La posición vino con un aumento salarial significativo y la oportunidad de influenciar la política educativa en todo el distrito. Has mostrado resistencia notable este año, había dicho, firmando el papeleo que cambiaría mi situación financiera dramáticamente. Y tus métodos de enseñanza innovadores han llamado la atención de la Junta Estatal de Educación. Necesitamos a alguien con tu visión y columna vertebral en el liderazgo. Había usado el dinero que ahorré para gastos de boda como pago inicial en la casa, pero la promoción significaba que finalmente podía respirar financieramente. No más turnos de mesera los fines de semana, no más elegir entre comestibles y gasolina. Por primera vez en mi vida adulta, tenía seguridad económica genuina que me pertenecía solo a mí. Las citas habían comenzado lentamente. Cafés con el bibliotecario de la sucursal del centro, cena con el hermano de mi vecina que estaba visitando desde Portland. Nada serio, nada que demandara compromiso, solo el redescubrimiento gentil de mis propias preferencias románticas, sin el peso de las expectativas de cualquier otra persona. Había aprendido que realmente disfrutaba tomar decisiones, dónde comer, qué película ver, cómo pasar las tardes de domingo. Durante mi relación, había cedido tanto que olvidé que tenía opiniones sobre estas cosas. Mi jardín había excedido todas las expectativas. Los tomates habían producido suficiente fruta para que pudiera enlatar salsa y dar frascos a los vecinos. El jardín de hierbas proporcionaba albahaca fresca y romero para experimentos de cocina que a veces funcionaban brillantemente y a veces fallaban espectacularmente, pero siempre eran enteramente mi elección. La amistad con su madre se había desarrollado en algo genuino y sorprendente. Me había invitado a su primera exposición de arte en 30 años, una pequeña exhibición en el centro comunitario presentando sus paisajes en acuarela. La vi irradiar orgullo mientras extraños admiraban su trabajo, finalmente, recibiendo reconocimiento por talentos que habían sido descartados durante décadas. Presenté una petición de separación el mes pasado. Me había dicho durante un café después de la exposición. Es aterrador y liberador, y hace mucho tiempo que debía hacerse. ¿Cómo lo estás manejando? Mejor de lo que esperaba. Tengo las joyas de mi abuela, algunos ahorros que mantuve separados, y una pequeña herencia de mi tía que nunca toqué. No es lujo, pero es suficiente para empezar de nuevo. Ver su valor hizo que mis propias elecciones se sintieran menos dramáticas y más como simple autorrespeto. Me topé con él en la cafetería donde nos conocimos primero, ambos alcanzando la misma mezcla navideña al mismo tiempo. El reconocimiento fue instantáneo pero no doloroso, más como encontrar a un viejo amigo de un capítulo diferente de tu vida. «Te ves feliz», dijo, y lo decía en serio. «Te ves diferente», respondí, notando la forma confiada en que se portaba, la sonrisa genuina que alcanzaba sus ojos. Hablamos durante 20 minutos sobre temas seguros: trabajo, el invierno inusualmente suave, la exposición de arte de su madre. Había sido promovido en la startup, estaba saliendo con alguien nuevo, había comprado un pequeño condominio en el centro. Su padre había eventualmente dejado de llamar, aceptando la permanencia de su distanciamiento con orgullo terco típico. «Me alegra que lo intentáramos otra vez», dijo mientras nos preparábamos para irnos. Aunque no funcionó, me ayudó a entender la diferencia entre amar a alguien y ser compatible con ellos. Y ahora sabes que puedes elegirte a ti mismo incluso cuando es difícil, gracias a ti. Caminando a casa, sentí una satisfacción cálida que no tenía nada que ver con venganza o que me dieran la razón. Ambos habíamos crecido en personas que podían manejar conversaciones adultas sobre emociones complejas sin drama o culpa. Habíamos aprendido a respetar lo que compartimos sin tratar de recrearlo. Esa noche, me senté en mi sala con una taza de té y la última novela de mi club de lectura, mi gato acurrucado en mi regazo, música navideña sonando suavemente de fondo. El anillo de zafiro captó la luz de mi lámpara de lectura, ya no un símbolo de nada excepto mi propio viaje hacia convertirme en alguien que se valoraba apropiadamente. Esto era cómo se sentía la satisfacción, no la emoción sin aliento de un nuevo romance o la validación de la aprobación de alguien más, sino la satisfacción constante de una vida construida en elecciones que honraban quién realmente era. La primavera llegó temprano ese año, y pasé mi mañana de sábado en el jardín, plantando plántulas de tomate que había comenzado de semillas, en el alféizar de mi cocina. El anillo de zafiro captó la luz de la mañana mientras trabajaba, ya no un regalo de la madre de alguien más, sino simplemente una hermosa pieza de joyería que usaba porque la amaba. 1 año y medio había pasado desde esa cena terrible,
y finalmente podía pensar en ella sin la punzada aguda de humillación. Se había convertido simplemente en una historia sobre la noche que aprendí quién era, y qué aceptaría y no aceptaría. Los titulares en la sección de negocios locales me habían sorprendido 6 meses atrás. La empresa de su padre enfrentando investigación federal por evasión de impuestos y prácticas fraudulentas. El hombre que me había llamado cazafortunas aparentemente era el que había estado robando, a inversionistas, empleados y al gobierno. Su hijo había esquivado una bala al irse cuando lo hizo, aunque dudaba que lo hubiera visto de esa manera en el momento. Su madre había finalizado su divorcio y se había mudado a un pequeño apartamento cerca del distrito artístico en el centro. Sus pinturas se estaban vendiendo lo suficientemente bien como para sostener su estilo de vida modesto, y había comenzado a enseñar clases de acuarela a otras mujeres que empezaban de nuevo más tarde en la vida. Había encontrado su tribu, su propósito y su voz. Mi ex prometido estaba comprometido otra vez, con una mujer que había conocido en su startup que venía de un trasfondo similar al suyo. El anuncio en las páginas de Sociedad los mostraba a ambos sonriendo genuinamente, y no sentí nada más que felicidad por ellos. Se veían como si encajaran de una manera que él y yo nunca habíamos encajado, incluso en nuestros mejores momentos. Yo misma estaba saliendo con alguien nuevo, un compañero maestro que entrenaba fútbol y me hacía reír hasta que me dolían los costados. Nunca había conocido la aprobación de su padre porque su padre había muerto cuando tenía 12 años y había aprendido temprano que la única opinión que importaba en sus decisiones de vida era la suya propia. Estábamos tomando las cosas lentamente, construyendo amistad primero, pero había una facilidad entre nosotros que se sentía saludable y sostenible. Sentándome sobre mis talones, rodeada de las filas ordenadas de vegetales que había plantado, pensé en cuentos de hadas y finales felices. Cuando niña, había creído que encontrar el príncipe correcto era el único camino hacia la felicidad, que el amor conquistaba todos los obstáculos si solo tratabas lo suficientemente duro. Pero la vida real me había enseñado algo más valioso. A veces, la cosa más amorosa que puedes hacer es alejarte. A veces el final feliz es aprender a rescatarte a ti misma. A veces el romance más grande es el que construyes con tu propia vida, creando algo hermoso y significativo que te pertenece enteramente. La casa a mi alrededor zumbaba con los sonidos de una vida vivida plenamente, el lavavajillas funcionando, mi gato ronroneando en el alféizar de la ventana, música fluyendo desde la radio en la cocina. Este era mi castillo, construido no sobre la fundación de alguien más, sino sobre el suelo sólido de mis propias elecciones y valores. Ya no mantenía el anillo de zafiro como un recordatorio de fuerza que necesitaba encontrar. Lo usaba porque me había convertido en esa fuerza. La maestra tímida que había sido intimidada por suegros ricos había evolucionado hacia una mujer que conocía su valor y se negaba a conformarse con menos de lo que merecía. Esa noche, llamé a mi hermana para contarle sobre el jardín, sobre la promoción que había recibido a subdirectora, sobre las vacaciones que estaba planeando a Irlanda este verano. Escuchó con la satisfacción de alguien que siempre había sabido que yo era más fuerte de lo que me daba crédito. ¿Recuerdas cuando me llamaste esa noche después de la cena?, dijo. Estabas tan molesta, convencida de que habías cometido un error al irte. Recuerdo. Supe entonces que estarías bien, no porque irse fue fácil, sino porque finalmente te elegiste a ti misma sobre la comodidad. Fue cuando supe que habías descubierto el secreto. ¿Qué secreto? Que no necesitas el permiso de nadie para vivir tu propia vida. Después de colgar, me senté en mi porche trasero viendo el atardecer pintar el cielo en tonos de naranja y rosa. Mañana era domingo, y había planeado una mañana perezosa con café y el periódico. Tal vez algo de horneado si me daba la gana. Definitivamente algo de tiempo en el jardín revisando el progreso de las semillas que había plantado. Estos eran placeres pequeños, momentos ordinarios que podrían parecer poco notables para alguien buscando transformación dramática, pero representaban algo revolucionario para mí. El acto radical de construir una vida basada en lo que me traía alegría, en lugar de lo que impresionaba a otros. El cuento de hadas que escribí para mí misma no terminó con una boda, o un rescate, o alguien completándome. Terminó con el reconocimiento de que había estado completa todo el tiempo, solo esperando el valor para dejar de tratar de encajar en la historia de alguien más y empezar a escribir la mía propia. Y todos vivieron auténticamente felices para siempre.